Los eventos electorales tienen sus notas esenciales, algo que les caracteriza eh, y los diferencia a unos de otros. El triunfalismo, el derrotismo, el desconcierto, la novedad, lo anquilosado, lo viejo, lo novedoso, lo revolucionario, lo conservador, en fin, son valoraciones o son categorías que, como dije hace un minuto, hace un segundo, caracterizan un evento electoral. Pongamos un ejemplo para tenerlo más claro. En 1978-79 surgió un fenómeno psicosocial, producto de la mente humana, de lo subjetivo y también de lo colectivo. El fenómeno del, voy a utilizar un anglicismo que ahora todos los politólogos, yo no soy uno de ellos, utilizan, el outsider. Fue el retorno a la democracia cuando el ganador, casi obvio, evidente, inapelable, era don Sixto Durán Ballén. Y resulta que le surgió por la tranquera un joven abogado guayaquileño, Jaime Roldós Aguilera, adornado de muchas virtudes, no tenía ningún antecedente político, salvo el de ser sobrino, en la ley, sobrino político de don Asad Bucaram, que no pudo ser candidato porque no le dejaron. Y entonces él, don Asad, fue hombre honesto, hombre recto, de gran recordación, el que escogió a su sobrino político, casado con su sobrina Marta Bucaram, para candidato a la presidencia de la República. Hay algunos payasos, porque no tienen otro calificativo, que dicen, yo era amigo de Jaime, yo le propuse, yo lo hice, yo lo lancé. ¿Quién escogió la figura de este outsider? Fue don Asad Bucaram el Malín. Y ahí se empezó a hablar de un fenómeno político del mundo anglosajón, el outsider. ¿Qué es un outsider? No está todavía esta palabra españolizada, castellanizada, el diccionario no la recoge ni la Real Academia, pero ya todo el mundo la usa. Y un día la van a incorporar, no tengo duda. Es alguien desconocido en la política, sin antecedentes en este escenario, pero que ha acumulado algún conocimiento, alguna celebridad, ha acumulado alguna atención en otros ámbitos no políticos. Sería el caso, poniendo ejemplos, ya puse uno de outsider, sería el caso del señor Fernando Velasco, que de política, ¿qué también sabrá? ¿O quién también será? Es un cantante, sin mucho éxito en su arte. Por eso escoge la alternativa de la candidatura presidencial. Tiene un conocimiento en el arte del canto, de la música, no de la política. Otro outsider, y no ecuatoriano, sino peruano, Mario Vargas Llosa, candidato a la presidencia que perdió. Era un outsider porque no venía él de la política, sino de la literatura, de la novela. Y así por el estilo. Es alguien que ha acumulado cierto conocimiento público en ámbitos que no son precisamente la política. Eso es un outsider. Y que da una sorpresa. Pero tiene una semántica diversa también esta palabra. Outsider se puede traducir peyorativamente como el intruso, el advenedizo, el inesperado, el oportunista. Esas son traducciones
peyorativas al español, si queremos utilizar nuestra lengua, acerca del outsider. En francés es más familiar para ellos, ¿no es cierto? Es el parvenu, el recién llegado, exactamente el advenedizo, ¿no? Un parvenu. En todo caso, en mi opinión personal, lo que caracteriza a este evento electoral de 2020-2021 es el síndrome del outsider. Se sienten tales un montón, o la mayoría de los 16 o 17 candidatos, salvo dos muy conocidos en política que no pueden ser calificados de recién llegados, de sorpresivos, de advenedizos, de intrusos, de oportunistas. El uno es don Guillermo Lasso, que ya incursionó y ganó las elecciones en el 2017, sin ninguna duda para mí. Le hicieron fraude. Y el otro es un ciudadano de grandes méritos, sin lugar a dudas, es César Montúfar. En todo el resto, que son muchos y son varios, incluyo en esto al señor Guartambel, a este señor Arauz, que voy a utilizar una comparación brusca, y me van a disculpar por ello, ¿no? Porque denme permiso para sentirme mal cuando digo que el señor Andrés Arauz, no por su facha, no por su presentación, sino por la pobreza y la precariedad de su mensaje y por la juntura con la hipercorrupción y el saqueo y el latrocinio de Correa, pues me parece que es el feto sietemesino, nacido de la matriz del útero, bueno, el útero es una cosa femenina y por eso me permito hacer una transpolación, ya no es Rafael, es salido del útero de Rafika Correa. Disculpen, por favor, ciertamente brusco. Outsider, el señor Arauz, el señor Guartambel, el señor Velasco, inclusive un hombre respetable, emergido del deporte hace muchísimo tiempo y del fútbol profesional, como don Isidro Romero, todos ellos, este señor Larrea sí ha acumulado una triste celebridad política, es muy conocido por ser correo y financiador de las FARC, de ese grupo narcotraficante con el cual el señor Gustavo Larrea tuvo vínculos, y ahí inclusive lo bautizaron como el camarada Juan. Ahí sí hay un acumulo de celebridad, de conocimiento, pero terriblemente desprestigiado y peyorativo. Pero la impresión que tengo es que, salvando los casos de Guillermo Lasso y de César Montúfar, toditos aspiran, esperan, abrigan, acarician, ¿no es cierto?, la condición de sorpresivos, de outsiders, de quienes van a entrar por la tranquera directo hacia el Palacio de Carondelet. No creo que eso se dé en las elecciones del 2021. Hay dos opciones claras democráticas y las encuestas serias las plantean pues con las primeras opciones en la preferencia electoral. La una, en su orden, es la de Guillermo Lasso y la otra es la de don César Montúfar. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por dejarme pues exponer este punto de vista que es una hipótesis muy personal de quien habla. Un abrazo para todos y hasta mañana.